cómodo beso en el aire. Pero no fue la única situación que captó la atención de la prensa internacional, puesto que este gesto que estamos revisando en este instante, protagonizado por Elon Musk, que yo les comentaba, acaba de asumir un cargo muy importante en la administración de Donald Trump, un cargo que va ligado a la eficiencia y del gasto público, y protagoniza esta situación que ha dado la vuelta al mundo, puesto que se ha llenado de comparaciones este gesto con lo que es un saludo nazi. Esta situación se da en el contexto de un discurso que estaba dando en Washington. Elon Musk, una vez que termina de dar este discurso, decide saludar de cierta manera a los presentes, pero lo hace prácticamente con esta manera ahí tan llamativa que rápidamente captó la atención de todo el mundo prácticamente por esta situación que lo asemeja a un saludo nazi. Respondió Elon Musk en las últimas horas a los cuestionamientos que apuntaban a esta similitud con el nazismo de cierta manera. Dijo en su cuenta de la plataforma X, dijo: francamente necesitan mejores trucos sucios. Y también agregó una última parte, ahí tenemos el mensaje, no sé si lo tenemos ahí para mostrarlo, pero decía también como que, ahí está el mensaje específicamente, y dice también Elon Musk que la frase de que todos son Hitler ya se ha convertido en un ataque muy cansador, así que es parte de la respuesta que entrega en las últimas horas Elon Musk a esta controversia que se ha generado en torno a este polémico gesto. Y hay que destacar que esta situación, este gesto en específico, también se da en un contexto de que ya se viene asociando hace harto tiempo atrás a Elon Musk con el nazismo, y de hecho muy recientemente Elon Musk entregó su respaldo abiertamente a un partido de Alemania que es considerado de extrema derecha, y que dicen algunos especialistas en la materia que ese partido en específico al cual Elon Musk le entrega su respaldo tiene muchos nexos con el nazismo. Así que es por eso que nuevamente Elon Musk vuelve a estar en la palestra, en el ojo del huracán, en la polémica por situaciones vinculadas al nazismo de cierta manera, pero él descarta obviamente toda situación de esa magnitud, de esas características. Y vamos a seguir avanzando con las informaciones que se han desarrollado en torno a la investidura presidencial, porque solamente minutos después de que Donald Trump se sentara en la Casa Blanca, rápidamente se desplegó un amplio contingente policial y de seguridad también en la frontera sur de Estados Unidos con México, y ahí tenemos las imágenes de esa situación. Vemos que se trata de un amplio contingente que rápidamente se trasladó a la frontera, específicamente lo que estamos viendo acá es la frontera del estado de Texas, y no solamente fue el contingente policial que se desplegó, sino que también estas medidas de seguridad que estamos revisando. Se trata de estas especies de bolas gigantes o de boyas también que buscan evitar el ingreso de migrantes a través del Río Grande, el estado de Texas, es decir, busca evitar que los migrantes naden para ingresar a Estados Unidos. Así que es parte de las situaciones que rápidamente, una vez que Donald Trump asume el poder, comenzaron desde ya a desplegarse. El gobernador del estado de Texas, un hombre obviamente muy ligado al partido republicano de Donald Trump, Greg Abbott, anunció toda esta situación, todo este despliegue, toda esta instalación a través de una declaración que entregó a los medios estadounidenses, en la cual dijo: espero seguir trabajando en estrecha colaboración con el presidente Trump para asegurar la frontera. Así que es parte entonces de las medidas que rápidamente vemos ya comienzan a tomar efecto en torno al combate contra la migración irregular que Donald Trump utilizó durante su campaña y prometió en múltiples oportunidades que se iba a efectuar. También destacar que en este mismo sentido dejó de funcionar solamente minutos después de que Donald Trump tomara el poder una conocida aplicación móvil que se utilizaba mucho por los migrantes en Estados Unidos, la aplicación de nombre CBP One, y que permitía a los migrantes notificar a la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos para, de cierta manera, agendar una hora para así tratar de comenzar a gestionar lo que sería su ingreso regular a ese país. Y es por eso mismo, a raíz de que dejó de funcionar esta plataforma tan útil para los migrantes que buscaban entrar vía legal, es que vemos ahí en las imágenes la devastación total de las personas. Vemos incluso a esta mujer como lamentablemente rompe en llanto una vez que se entera de que la cita que tenía agendada a través de esa aplicación ya no es válida, puesto que la aplicación en sí dejó de funcionar, fue eliminada de Estados Unidos. Así que es parte de las dramáticas imágenes que también se han generado en este sentido. Veremos también cómo continúa esta batalla que ha anunciado Donald Trump en contra de la migración irregular. Destacar también que Donald Trump designó a un agente que definió como el zar de la frontera, a quien le solicitó que en los primeros días de su gestión a cargo de las fronteras de Estados Unidos expulse de cierta manera de Estados Unidos por lo menos a 1 millón mínimo de migrantes en los primeros días. Así que veremos entonces qué es lo que ocurre en torno a todas estas situaciones ahí en Estados Unidos.
Y siguiendo acá con situaciones ligadas a la investidura de Donald Trump, esto es algo registrado en la India. Una empresa india precisamente diseñó este diamante que estamos viendo acá en pantalla, un diamante compuesto por varios quilates, específicamente 4.7 quilates, y que, como se aprecia en la imagen, tiene la forma, el contorno del presidente estadounidense Donald Trump. Ahí tenemos la imagen y se aprecia exactamente, vemos el pelo tan característico de Donald Trump, el perfil del presidente estadounidense, y según explicaron desde esta empresa de la India, decidieron crear esta pieza tan particular para de cierta manera homenajear al presidente de Estados Unidos Donald Trump, y dicen desde esta empresa que pretenden regalárselo al mandatario estadounidense, así que una vez que se genere algún tipo ahí de contacto entre Donald Trump y esta empresa de la India, es muy probable que Donald Trump termine recibiendo este costoso diamante. Ahí esta pieza absolutamente de lujo que fue diseñada, que tardó por lo menos 3 meses en diseñarse esta situación. Esto no es un proceso rápido, sino que tuvo que ser cortado, ser pulido ahí para que quedara a la perfección, a la similitud del presidente de Estados Unidos. Así es que veremos una vez que Donald Trump reciba este diamante con su figura. Y nos mantenemos ahora en Estados Unidos porque se ha emitido una verdadera alerta meteorológica en múltiples estados. De hecho, más de la mitad de Estados Unidos está bajo algún tipo de alerta meteorológica por una potente tormenta invernal que está afectando en este mismo instante a Estados Unidos. Se estima, incluso según algunas proyecciones, se espera que más del 75% del país termine viéndose afectado por estas temperaturas absolutamente gélidas, y no solamente temperaturas gélidas, sino que también esta situación va a venir acompañada en algunos estados de fuertes lluvias y en otros estados, tal como tenemos acá en pantalla, de potentes nevazones. Estas imágenes precisamente que estamos revisando se trata del estado de Washington, no Washington DC, sino que el estado de Washington, donde se han registrado estas ya nevazones absolutamente intensas. Pero Washington no es el único estado que se va a ver afectado a raíz de esta situación, sino que también otros puntos de Estados Unidos, como por ejemplo el estado de Tennessee, el estado de Nueva York, el estado de Maine, entre múltiples otros de los estados que ahora van a tener que soportar estas gélidas temperaturas. Y de hecho ayer nuestra querida meteoróloga Allison Geller nos relataba que, por ejemplo, en Washington DC se registran temperaturas incluso menos grados bajo cero, y de hecho con sensación térmica cercana a los menos 17 grados bajo cero. Es decir, una situación absolutamente compleja en términos meteorológicos la que se está atravesando en Estados Unidos. Y de hecho esta tormenta invernal incluso ha sido definida por los especialistas como una tormenta potencialmente paralizante. Es decir, se teme que a raíz de esta tormenta que está afectando en este momento a Estados Unidos se tenga que cancelar, por ejemplo, múltiples vuelos, se tengan que suspender las clases, se tengan que paralizar algunas vías porque la gente no va a poder circular. Es decir, una situación muy dramática la que se está registrando en torno a esta potente tormenta invernal, y obviamente que vamos a continuar monitoreando esta situación y les vamos a estar informando cualquier estrago que surja a raíz de esta situación ahí